Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este vuestro canal. Qué alegría me da teneros de nuevo por aquí. Espero que estéis genial y listos para sumergiros en un nuevo episodio lleno de chismecito y sobre todo, análisis sobre el mundo de las celebridades que tanto nos apasiona. Hoy, como ya habréis visto por el título que hemos elegido, vamos a desgranar una situación que ha puesto a todos en vilo, la crisis emocional que, al parecer, está desatando un auténtico drama entre Mert y Afra. Sí, lo que oís. Nuestros queridos Mert y Afra, esa pareja que tantas veces nos ha enamorado con su química y sus momentos juntos, parece estar atravesando un momento delicado, y nosotros estamos aquí para intentar entender qué está pasando, qué ha sucedido y cómo podría afectar a su relación y a su futuro. Así que si os gusta estar al día de todo lo que rodea a vuestros artistas favoritos, si os encanta el cotilleo pero también buscáis un poco de reflexión sobre las presiones del mundo del espectáculo, no os mováis de vuestro sitio. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a que le deis a ese botón rojo de suscribirse y activéis la campanita para no perderos nunca ninguno de nuestros vídeos. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoos el mejor contenido. Bueno, vamos a ir al grano porque la noticia ha saltado como una bomba y como siempre, hay mil teorías y rumores circulando. Cuando una pareja tan mediática como Mert y Afra, que siempre ha sido el centro de atención, atraviesa una crisis, todo se magnifica. Lo primero que debemos hacer es contextualizar un poco. Mert y Afra no son solo dos actores talentosos, sino que han construido una imagen pública de pareja consolidada, de amor verdadero y esto, queramos o no, genera unas expectativas enormes en sus seguidores. Cualquier atisbo de problema, por pequeño que sea, se convierte en una noticia de primera plana. Ahora, ¿es exactamente lo que está sucediendo? Pues bien, según las informaciones que han ido saliendo a la luz, y que debemos tomar con cautela porque en el mundo de la farándula el se dice es una constante, parece que Mert está atravesando un periodo de fuerte estrés emocional. Se habla de presiones laborales, de proyectos que no salen como esperaba, de una carga de trabajo que le está pasando factura. Y cuando uno de los miembros de la pareja está en un momento de debilidad emocional, es inevitable que esto repercuta en la dinámica de la relación. Afra, por su parte, parece estar intentando ser el pilar de Mert, pero se rumorea que también ella está sufriendo las consecuencias de esta situación. La tensión se palpa, se habla de discusiones, de momentos de distancia. Lo más intrigante de todo es la forma en que estas noticias han ido filtrándose. Al principio eran solo comentarios sutiles en redes sociales, miradas esquivas en eventos públicos, ausencias en publicaciones conjuntas. Pero poco a poco, la cosa ha ido escalando. Hemos visto a paparazzi intentando capturar cualquier gesto, a periodistas especulando sobre el estado de ánimo de ambos. Y claro, cuando la prensa se enfoca tanto en un tema, la presión aumenta aún más para la pareja. Ahora, ¿qué pudo haber desencadenado esta crisis? Es difícil saberlo con certeza. A veces las crisis emocionales no tienen un único detonante, sino que son el resultado de una acumulación de factores. Podría ser, como decíamos, la presión de una película taquillera que no llega a las expectativas, o quizás un conflicto con algún compañero de rodaje, o incluso problemas personales que no trascienden al público. También es importante recordar que ser una figura pública implica vivir bajo una lupa constante. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio puede ser interpretado y analizado por millones de personas. Esto, para cualquier ser humano, puede ser agotador. Una de las cosas que más nos llama la atención es la aparente frialdad que algunos medios han interpretado en las últimas apariciones de Afra. Se habla de que podría estar distanciándose de Mert, de que intenta protegerse emocionalmente. Pero, ¿es realmente un distanciamiento, o es una forma de autocuidado? Cuando alguien ve a su pareja sufriendo, puede reaccionar de diferentes maneras. Algunas personas se vuelcan más, otras necesitan espacio para procesar la situación y no abrumarse. Otro aspecto interesante a considerar es el papel de las redes sociales en todo esto. Los fans, con toda su buena intención, a menudo se convierten en jueces y verdugos. Comentarios del tipo Mert, anímate o Afra, sé fuerte inundan sus perfiles. Pero detrás de esas pantallas hay personas reales con sentimientos reales, y la presión pública puede ser un peso insoportable. ¿Están Mert y Afra realmente pasando por una crisis, o es la percepción pública la que está creando el drama? Es una pregunta difícil de responder.
Pero vamos a ir más allá de los rumores y a intentar analizar la situación desde una perspectiva más amplia. El mundo del cine y la televisión es un torbellino. Las agendas apretadas, los rodajes en diferentes países, la exposición constante, los altibajos emocionales que implican interpretar personajes complejos. Todo esto puede desgastar a cualquiera, incluso a las personas más fuertes. Y si a eso le sumamos la complejidad de una relación de pareja, donde también existen los desacuerdos, las diferencias de opinión, los momentos de no entenderse, pues el cóctel se vuelve explosivo. ¿Qué significa crisis emocional en este contexto? No necesariamente implica una ruptura inminente. Una crisis emocional puede ser un momento de introspección, de replanteamiento, de búsqueda de un nuevo equilibrio. Puede ser que Mert necesite un tiempo para él, para reflexionar sobre su carrera, sobre su vida. Y Afra, como compañera, tiene que decidir cómo acompañarlo en ese proceso, o si necesita tomar distancia para su propio bienestar. Hemos visto cómo algunas parejas de celebridades han logrado superar momentos difíciles y salir fortalecidas. Otras, lamentablemente, no han tenido la misma suerte. El éxito de una relación, especialmente en el ojo público, depende de muchos factores: la comunicación, el respeto mutuo, la capacidad de perdonar y, sobre todo, el amor genuino que exista entre los dos. En el caso de Mert y Afra, hemos sido testigos de su complicidad, de esa chispa que los hacía tan especiales. ¿Es posible que esa chispa se haya atenuado temporalmente debido a las circunstancias? Es muy probable. No podemos esperar que una relación funcione siempre como un cuento de hadas, sobre todo cuando se enfrentan a presiones externas tan intensas. Lo que sí está claro es que el público, nosotros, tenemos un papel importante en cómo se desarrollan estas situaciones. Debemos ser respetuosos, evitar juicios precipitados y, sobre todo, recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias luchas. Si bien es cierto que nos encanta seguir sus vidas, también debemos darles el espacio que necesitan para resolver sus problemas. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Es una incógnita. Podrían salir de esta crisis más unidos que nunca, habiendo aprendido de la experiencia. Podrían decidir que sus caminos se separan, lo cual, aunque triste, es una posibilidad real. O podrían mantener una relación más discreta, tratando de preservar su intimidad de la vorágine mediática. Lo que sí es seguro es que este drama emocional de Mert y Afra nos deja muchas reflexiones. Nos recuerda que la fama y el éxito no garantizan la felicidad, que las relaciones requieren esfuerzo y dedicación, y que el bienestar emocional es fundamental para cualquier persona, sea famosa o no. En definitiva, lo que ha sucedido es que Mert y Afra, dos figuras públicas queridas, están atravesando un periodo de dificultad emocional. Los detalles exactos son escasos y, como siempre, rodeados de especulaciones. Sin embargo, es innegable que la presión mediática y las exigencias de sus carreras han podido contribuir a esta situación, afectando su dinámica de pareja. La clave ahora estará en cómo gestionan esta crisis, si logran superar juntos los obstáculos, y si su amor es lo suficientemente fuerte para resistir las adversidades. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Hemos intentado desgranar esta noticia, poniendo un poco de luz sobre lo que podría estar ocurriendo con Mert y Afra. Espero que os haya parecido interesante y, sobre todo, que os haya dado pie a reflexionar. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros, analizando este tema tan candente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestra atención y vuestro tiempo son el mayor regalo que podéis hacerme. Y como siempre, me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis que es solo una crisis pasajera? ¿Creéis que la presión mediática ha tenido mucho que ver? ¿Tenéis alguna teoría sobre lo que ha podido suceder? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, estoy deseando leer vuestras opiniones y debatir juntos. Y si os ha gustado este vídeo, si creéis que hemos aportado algo de valor, por favor, regaladnos un buen me gusta. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos y conocidos a quienes les pueda interesar, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. No os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un abrazo gigante a todos, y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. ¡Chao!